¿A qué edad empezaste a trabajar en publicidad? 24. ¿Y venías De la de escuela. formación de publicidad? Yo soy ingeniero y administrador. Ah, mira. ¿Y a los 24 años ya eras ingeniero? Qué bueno. Qué bueno que cambiaste. No. Primero, nunca imaginé que iba a llegar vivo a esta edad. Y segundo, cuando uno tiene 24 años, supone que 55 está muy, muy lejos. Yo pensé que iba a estar retirado y viviendo una vida muy cómoda aquí a unas pocos kilómetros. No, nunca me imaginé eso. Y de ser una de las personas más influyentes de mi país, todavía no me lo imagino. No, yo nunca lo hubiera pensado tampoco. Eso uno tampoco lo piensa en el camino cuando lo está haciendo. Es el resultado final de casi 10 años de trabajo mío y de un grupo de equipo, de un grupo muy grande de personas, incluyendo militares, incluyendo mucha gente de la agencia. Y uno solo ve esos resultados después de mucho tiempo. Eso es como cuando empiezas a guardar unas moneditas todos los días y a los 10 años te das cuenta que has guardado una cantidad de dinero. Eso es un poco lo que pasa. Te preocupas más por el día a día, un poco como los deportistas. Hay que preocuparse por la jugada que viene ahorita, por el paso que vas a dar y no poner los ojos en el final de la carrera, porque el final de la carrera es lo menos importante a veces. ¿Y el proceso de esos 10 años fue un poco prueba y error, equivocándose, corrigiendo, Sí, intuición, mediciones? Fue un proceso totalmente humano en todos los sentidos. Primero tuvimos que aprender. Hubo un proceso y un periodo de aprendizaje. Luego se cometieron unos errores que podemos decir que son de principiante, ¿no? Y luego empezamos a perfeccionar, empezamos a encontrar que dábamos giros la campaña tomaba una dirección que probablemente era equivocada y nos encontrábamos ante una calle cerrada, una calle sin salida, y nos teníamos que devolver y empezar a pensar, y así, solo pensando en hacer lo mejor posible cada vez, fue que logramos acumular los resultados que hoy, de los cuales tú estás hablando. También es un tema que tiene una particularidad, no hay una referencia idéntica antes como para analizarlo desde otro punto de vista. No, la verdad es que yo creo que lo lindo de esto, lo que va a trascender mucho, es que el conflicto colombiano era un conflicto único, distinto a todos, inspirado en los conflictos que hubo en Argentina y en Chile y en las guerrillas que hubo previas a la guerrilla colombiana o contemporáneas en los 50s y los 60s, inspirados en esa ideología, pero que después tomó su propio camino, se desarrolló en sus formas perversas de muchas maneras, con la influencia del narcotráfico, con la influencia de muchas cosas que en otros países no existían, y lo resolvimos de una manera también nuestra, o sea, resolvimos nuestro conflicto a nuestra manera. Obviamente había gente, siempre ha habido gente que ha estudiado el conflicto de Irlanda, que ha estudiado muchas otras resoluciones de conflictos, pero creo que lo más interesante de esto es que lo resolvimos de una manera única y que no se había hecho antes, y que espero que no se tenga que volver a hacer distinto. Espero que haya algunas lecciones comunes que se puedan usar en otros conflictos,
pero un conflicto tan sangriento y tan dañino como el colombiano espero que ningún otro país lo tenga que vivir. Dios quiera. La importancia que tiene la comunicación, ¿verdad? Claro, mira, sí, la comunicación, sobre todo la comunicación como un arma de paz, porque la comunicación puede ser un arma de guerra. La comunicación puede ser un arma, puede ser una cosa que te incita a la violencia. La comunicación muy efectiva, digamos, del grupo de Estado Islámico está radicalizando a la gente. Y es una comunicación del mismo estilo, digamos, de la que nosotros usamos, pero se está usando para llevar a la gente, para incitarla a la violencia. Nosotros la usamos, esas mismas herramientas, para sacar a la gente de la violencia. Esa fue, yo creo que todas las guerras tienen comunicación. Lo distinto de esta es que nosotros usamos la comunicación no para fortalecer las convicciones de nadie, sino para sacar a la gente de la guerra. Y yo tengo la sensación de que es mucho más difícil porque vemos que los populismos utilizan con gran facilidad la comunicación para incitar a la división, a la violencia. Claro. Hacer el camino inverso debe ser muy difícil. Claro, el populismo y pues los populismos o la comunicación tradicional de los conflictos es para radicalizar, para hacer que la gente tome un partido u otro, con la esperanza de que uno de los dos lados tenga más adeptos que el otro. Pero hoy políticamente el mundo, no hay ninguna elección, excepto probablemente las elecciones francesas de las últimas semanas, en que la división no haya estado muy cerca de la mitad. Inclusive en los Estados Unidos, una elección tan divisiva, no sé si esa palabra existe en español, reñida. Tan reñida y tan dividida. Un país tan dividido está dividido casi por la mitad. En Colombia el referendo por la paz se perdió por el 0.4% de los votos. O sea, la división ya no es tan fuerte y la radicalización para ambos lados está mitad y mitad. Y eso es lo que hace que ese tipo de comunicación sea cada vez, en mi opinión, menos eficiente, la de radicalizar, porque solo radicalizas a la mitad y contrariamente radicalizas en contra tuyo la otra mitad, entonces no haces nada. Y para quienes trabajamos en política, no importa el color político, la tendencia, sabemos lo difícil que es trabajar con políticos, ¿verdad? Es muy difícil trabajar con políticos porque los políticos cambian de ideas y cambian sus métodos. Nosotros afortunadamente trabajamos con militares y los militares son bastante más disciplinados y estructurados. Cuéntame un poco de tu presente. Mi presente. Yo salí de la agencia de Colombia, de la agencia que fundé con Francisco y con Humberto hace 20 años. Sigo siendo socio. Los socios seguimos siendo Francisco y yo principalmente, pero ya no tengo un rol en el día a día. Y te cuento esta historia porque yo la repito mucho. Cuando nosotros fundamos la agencia yo tenía esa imagen de las grandes agencias con las cuales yo había crecido cuando era chiquito en Colombia, que se asociaban a un nombre o a una serie de nombres, sus fundadores. Y cuando esos fundadores se morían o se retiraban, esas agencias una tras otra fueron desapareciendo. Y cuando nosotros fundamos la agencia yo tenía siempre ese temor. Ese era un temor muy grande, que era, estoy creando una cosa que se va a terminar en mi generación. De hecho, dentro de las reglas de la agencia que pusimos, una de las reglas por las cuales una de las reglas que yo pedí que se incluyera dentro de los principios de la agencia, de los principios operativos, era que ninguno de nuestros hijos podía trabajar directamente en la agencia. Podía ser parte del comité directivo si eso era, pero que no trabajaran directamente en la agencia, para que todo el mundo que trabajara en la agencia sintiera que esa agencia podía algún día ser manejada por ellos y para que no hubiera un techo, ¿no?
que el techo no fueran los socios y los hijos de los socios, sino que el techo fueran ellos mismos. Con el tiempo fuimos estableciendo un plan de sucesión, quiénes eran las personas que sentíamos que nos debían reemplazar, e invertimos mucho dinero y mucho tiempo en ellos, y como todo criador de caballos, metimos 4 o 5 caballos a la carrera, y unos terminaron ganando y otros se terminaron retirando. Pero hoy en día la agencia está en manos de un grupo de jóvenes, personas de entre 30 y 40 años, que tienen sus propias ideas, ven la publicidad de una manera distinta como la veíamos nosotros. Cuando yo empecé la agencia tenía 34 años y un señor de 55 me parecía que ya no entendía nada, ¿no? Y me parece que ellos tienen derecho a tomar las mismas decisiones. Y con el tiempo, haciendo mi trabajo global y ayudando en Londres un poco y pasando más tiempo allá, empecé a ir a Bogotá normalmente cada 2 semanas, a pasar 1 semana o 2 juicioso en la agencia. Cada vez tenía menos que hacer. Y un día vi una licitación, y vi la licitación de un banco, del Banco Itaú, que ganamos. Y cuando vi el trabajo dije, yo no sé si yo hubiera hecho exactamente este trabajo, pero no lo hubiera hecho mejor. Y ese fue el momento en que me di cuenta que ya la agencia a mí no me necesitaba más, que yo ya me podía ir tranquilo de la agencia y que esa agencia iba a seguir viviendo y siendo posiblemente mucho mejor y mucho más potente de lo que yo la dejé. Y ese fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera profesional, el darme cuenta que ya no tenía trabajo. Entonces empecé a pasar hojas de vida por ahí, empecé a llamar amigos y tal, no, mentiras. Yo seguía, llamé a unas pizzerías a ver si me aceptaban y yo ya tenía el cargo global de Mullen Lowe. Sí. Y teníamos una crisis en la agencia de Londres, y yo ya había estado coqueteando con la idea de vivir por fuera para que los viajes fueran menos fuertes y menos agresivos, digamos, porque Bogotá está a 2 vuelos de casi todas partes del mundo y Londres está uno solo, y quería darles a mis hijos una oportunidad de vivir en otro país y vivir otra cultura, y entonces propuse que yo me hacía cargo del tema de Londres, y ahí estoy. Reemplacé mi trabajo en Bogotá por trabajar en Londres y sigo siendo el director creativo global. Pero Londres es una meca para todos los creativos. Yo hubiera adorado trabajar y vivir en Londres. Yo estoy totalmente contigo. Imagínate, para un creativo colombiano, la oportunidad de poder jugar en las grandes ligas, en lo que para nosotros siempre fue la meca de la publicidad. Eso para mí era una oportunidad que yo no iba a dejar ir, si podía. Tenía la oportunidad de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Si las cosas salen, como dicen nuestros futbolistas colombianos, sí. Si se nos dan las cosas, pues muy bien, y si no, pues volveremos a ver quién me recibe, quién me da trabajo en algún lado, pero yo sí quiero darle a esto una oportunidad y le estoy metiendo el alma. Mira, lo primero es que vivimos en una época en que uno no para de estudiar. Yo me acuerdo que yo no quería estudiar medicina porque dije que la razón que siempre iba a tener que estudiar, y entonces no quería estudiar medicina porque me parecía lo peor tener que estudiar todo el tiempo. Pero yo creo que hoy en día, si tú no estás estudiando todo el tiempo y aprendiendo todo el tiempo, te sacan muy rápido de juego. Yo lo que nosotros hemos hecho es aprender, oír, contratar gente muy joven, darles la oportunidad de que nos digan lo que tienen que hacer, lo que hay que hacer, cómo se hace, y aprender lo más posible, y ahí vamos. Y esta es una pregunta común a todos los self-interviewed en esta etapa. Danos tu reflexión, digamos, es un hecho, no necesariamente implica algo tremendo, quizás sea una gran oportunidad,
Pero es un hecho que el modelo agencia está en colapso, o al menos está en una crisis bastante profunda. ¿Tienes alguna reflexión al respecto? Mira, yo creo que no existe ninguna industria hoy que no tenga su Uber por ahí. No existe ninguna. No existe la industria del retail, tiene Amazon. La industria de los supermercados tiene ahora que Amazon compró Whole Foods. La industria del periodismo tiene este tipo de cosas. Y la industria de la publicidad tiene unos retos impresionantes. Yo creo que lo más importante del modelo de agencia es mantener la mente abierta y hacer lo que hay que hacer, no pensar que hay cosas que nosotros no hacemos. Y para eso mi inspiración son los abogados neoyorquinos. Después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes de ascendencia judía empezaron a estudiar Derecho en las universidades americanas. Estos muchachos se graduaron en los 50s y al principio de los 60s y empezaron a tratar de buscar trabajo en las firmas tradicionales de abogados, las grandes firmas de abogados, de esos abogados blancos protestantes que vivían en Long Island, los WASPs, esas firmas muy tradicionales, y no se las daban porque no pertenecían al establishment. Y entonces estos jóvenes empezaron a montar sus propias firmas de derecho. Y el único espacio que quedaba en el mercado era hacer mergers and acquisitions, o sea, hacer compra y venta de compañías y compra y venta de un almacén que compraba al otro o de una marca. Y las grandes compañías de abogados no hacían eso, porque eso no es el tipo de negocio. Ellos no hacían negocio mercantilista, hacían ley. Resulta que cuando empezó la aceleración industrial, la globalización, mergers and acquisitions era lo que había que saber hacer. Y los abogados de las firmas de ascendencia de esta gente tenía años de experiencia. ¿A dónde fueron las compañías? A dónde ellos. Y hoy en día las grandes firmas de abogados de los Estados Unidos, ninguna es de esas firmas antiguas que había, porque ellos ya no sabían qué hacer. Yo creo que las agencias corremos el riesgo de apegarnos a un modelo y a un tipo de trabajo que hacemos. Y eso es lo más peligroso. Nosotros no podemos decirle que no a ningún cliente, ni podemos decirle que no a ningún trabajo. Porque lo único que va a seguir siendo indispensable son las ideas. Ahorita de Colombia, por ejemplo, ha ganado un teléfono público que se vuelve un medio de ahorro. Eso es una idea de una agencia, pero es una idea que ayuda a la gente a ahorrar, pero también es una idea que hace que los teléfonos públicos que ya están instalados tengan una utilidad. También, o sea, tiene una cantidad de cosas. Eso, hace unos años hubiéramos dicho, bueno, pero eso es una activación. No, eso es una ideota. Y me gustaría haberla tenido. Y creo que eso es lo que no podemos negarnos la oportunidad de trabajar y de buscar las mejores ideas en donde sea que estén y para las cosas que necesitemos que estén. Así vamos a tener futuro. No sé si en la forma de agencias o no, pero nuestro oficio va a seguir teniendo futuro. Si pensamos que hay cosas que hacemos y cosas que no hacemos, probablemente las cosas que hacemos hoy las vamos a dejar de hacer. José Miguel, es un placer haber llegado después de 2 años previos a tener esta hermosa charla contigo. Muchas gracias. Y te quiero hacer una última pregunta, que es: ¿qué pregunta te hubiera gustado que te hubiera hecho y no te hice? ¿Por qué me veo tan joven? Es una buena pregunta que de verdad te haría. Bueno, muchísimas gracias.